Hola, vamos a compartir como cada jueves el devocional. Estamos en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9. Son versículos bastante conocidos. Ahí está la famosa expresión, esfuérzate y sé valiente, que le dicen a Josué. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. En ella nos enseñas no solo tu verdad, sino también cómo quieres tú que apliquemos esta verdad en nuestra vida. Señor, necesitamos eso todos los días para poder alabarte de la manera en que tú debes ser alabado, para poder honrar tu vida, Señor, con nuestras vidas, de acuerdo a lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a entender siempre esa verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, dice, bueno, parte diciendo el texto en el versículo 7, solamente esfuérzate, dice muy valiente, que es una repetición de lo que viene diciendo antes. Recordemos que el libro de Josué va a ser el comienzo de la obtención de la promesa de parte de Dios de tener la tierra que Dios le había asignado a ellos en Canaán una vez que salieron de Egipto, después de estos 40 años difíciles en el desierto. Y uno podía pensar, oh, estamos a las puertas de lo que Dios nos prometió, estamos listos de llegar a hacerlo. Pero Dios le va a dar un consejo, llamémoslo así, a modo de advertencia o una advertencia a modo de consejo. Y, y el consejo es básicamente, están estos dos verbos, esfuérzate y sé muy valiente. Y si bien el tema está dirigido a algo práctico, literal, terrenal, es más bien espiritual y tiene que ver con el corazón. Y este esforzarse y ser valiente es esforzarse en las cosas que el Señor quiere hacer para su gloria, en sus propósitos, y ser valiente para no mezclar con lo que uno quiere las cosas de Dios. Y es interesante verlo desde esa perspectiva. Recordemos, por ejemplo, que más adelante va a conquistarse la ciudad de Jericó. ¿Cómo va a ser? Según todo lo que Dios dijo, que a ojos humanos parece ridículo esto de dar vueltas y vueltas en silencio alrededor de la ciudad, y después de Jericó viene la ciudad de Jai, que van a hacerla un poco a la, como decimos en buen chileno, a la pinta del pueblo, no como Dios dijo, y les va a ir mal. Interesante tener eso en perspectiva en función de lo que va a decir ahora, que es cómo tenemos que hacer las cosas en nuestra vida cuando nosotros estamos en el Señor o el Señor nos ha llamado a su reino para hacernos suyos. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y este versículo es muy interesante. En toda la ley, para que seamos prosperados en todas las cosas, básicamente nos está diciendo el texto. O sea, tenemos que cuidar de hacer conforme a la palabra del Señor. O si quieres, conforme a los propósitos del Señor. O mejor todavía, conforme a la voluntad del Señor que está expresada en toda su palabra. Que no nos apartemos de la voluntad del Señor ni un ápice, ni un centímetro, hacia ningún lado. Y nos dice que tenemos que buscar hacer la voluntad del Señor. Dice que tenemos que cuidar de hacer la voluntad del Señor. Me gusta ese verbo, cuidar de hacer. O sea, si hay algo a lo que le tenemos que dar importancia en nuestra vida hoy, estando ya en Cristo, es cuidar de hacer las cosas como Él las proveyó, como Él las pagó, como Él las dictó, como Él las enseña por medio de su palabra hoy. Cuidar de hacer. Con sumo cuidado, como que si esto fuera lo más importante de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. Y no es como si, ¿no? Eso es lo más importante de nuestra vida. Y es interesante nuevamente esta forma verbal, cuidar de hacer. Y entendemos entonces que bajo esa prisma, el ser prosperado, vamos a ser prosperados en todas las cosas espirituales, en ser prosperado en el fruto espiritual que el Señor va a poner en nosotros. Ser prosperado en el crecimiento espiritual con el cual Dios nos va a usar para bendición de otros.
para que Cristo sea mostrado a otros. Entonces, no es a mi manera, no es como yo se me ocurra predicar el Evangelio o hablarle a otros de Cristo. Esa es la manera de Dios, según la palabra de Dios, según los propósitos de Dios en su voluntad, porque yo estoy cuidando de vivir en Cristo, como Cristo. Eso es lo que está explicando el texto y es bonito verlo de esa manera para darnos cuenta de que tenemos que realmente esforzarnos y ser valientes de no mezclar lo del Señor con lo que nosotros querramos ponerle, que generalmente lo nuestro viene con pecado o va a enturbiar o va a distorsionar lo que el Señor está haciendo. Nunca se apartará de tu boca, sigue hablando el texto, este libro de la ley. Y esta es la manera. La pregunta es, bueno, ¿y cómo hago eso? Uno dice, no es tan fácil. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No está diciendo nunca dejes de leer la palabra del Señor. Si está diciendo que se aparte de mi boca es porque es lo que yo estoy hablando, es lo que yo estoy enseñando. Me recuerda un texto cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y está apuntando a esta misma idea. Lo que has visto de mí, eso enseña a hombres fieles. ¿Para qué? Para que estos hombres fieles enseñen a otros. La manera entonces es un testimonio de vida ceñido a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nunca se apartará de tu boca, de hacer, de hablar, de enseñar, de vivir la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que toda tu vida esté acorde, conforme, regida por la palabra del Señor, dirigida por la palabra del Señor. En términos de iglesia hoy, controlado por el Espíritu Santo, que es quien inspiró esta palabra del Señor y que nos hace entender esta misma palabra del Señor. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y tu camino, ya no es mi camino, es la voluntad del Señor. Y vamos a poder cumplir la voluntad del Señor y disfrutar la voluntad del Señor porque vamos a estar en las cosas del Señor. Esa es la manera. Como, de alguna manera, si quieres, amarrados a la palabra del Señor, apegados a la palabra del Señor, dirigidos por la palabra del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No se trata de un tiempo, no se trata de un lugar, de una ocasión, de cuando estoy bien, de cuando estás mal, sino de Dios que está haciendo su obra en su palabra, por su voluntad, en tu vida, que por su voluntad la puso en Cristo. Y es ahí donde nos tiene para qué, para esforzarnos y ser valientes en vivir esa vida y no otra. Dios te bendiga.